Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces, la I es iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. ¿Ya puedo borrarlo de arriba? Ya. Bau. Eso lo voy a dejar para que los que no... Bueno, vamos en la I. Y creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. Luego, ¿cuál sigue? ¿Qué letra sigue? S. Los bautistas se distinguen por separar la iglesia del Estado. ¿Sí? Separación, iglesia, Estado. ¿Sí? Y vamos al pasaje. Mateo 22, 15. Los fariseos tratando otra vez de tentar al Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Sí? La iglesia no se mete en asuntos del Estado. Ni alguien aquí nos tiene que venir a decir del Estado qué hacer. ¿Sí? Separación. ¿Sí? Recuerda, ¿en dónde estás sentado? ¿Cómo se llaman estas instalaciones? Iglesia Bautista Libertad. ¿Sí? No importa que tú seas un expente, estás ahora en una iglesia bautista. ¿Sí? Y yo te estoy mostrando qué es lo que creemos o qué es lo que nos distingue a los bautistas. ¿Vale? Se me fue otra. Híjoles, es que se me están viniendo a la mente otros. Si tú crees que llamarle Jesús a Jesús es pecado, eres pente. Y que dices que Joshua y Yeshua y que no sé qué. Puro cuento, sí. Eres pente. Entonces, ahí anótenlas. Ahora vamos a ver la siguiente letra. Esta es muy fácil y muy rápida. La otra T. Todos los creyentes tienen libertad de conciencia. Todo creyente libertad de conciencia. Vamos al pasaje. Romanos 14.
Por ejemplo, si tú crees que es pecado comer moronga, pues no la comas, nadie te va a juzgar. Pero yo sí me voy a echar mis tacos de moronga bien ricos. ¿Sí? Romanos 14, del 5 al 12. Dice, Romanos 14, ¿ya están ahí? Del 5 al 12. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Hasta dónde dije? Hasta el 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. Si un hermano solamente quiere venir domingo en la mañana, pues allá él, ¿no? No quiere crecer. Al final, él va a dar cuentas en el tribunal de Cristo. ¿Sí o no? Si algún hermano no quiere ejercer sus dones en la iglesia, ¿lo puedes forzar, obligar? No. Hay hermanos aquí que son muy buenos ganando almas. Buenísimos. Pero buenísimos. O sea, en poco tiempo pueden ganar un alma bien convencida. Y con la Biblia, obviamente. ¿Sí? Y hay unos hermanos que tampoco son buenos discipuladores, pero sí ganadores de almas. En serio, dice la Biblia, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Hay unos hermanos aquí que son bien chichos para organizar y no quieres hacerlo. No quieres ejercer tus dones en la iglesia, esos que Dios te ha dado al momento de ser salvo. Hay unos hermanos aquí que son bien buenos para enseñar, ¿sí? Enseñar algún oficio, enseñar una lección, y no quieres. Pero ¿qué dice aquí? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El Señor va a llamar a cuenta a sus siervos y les va a decir, te di tanto, ¿qué hiciste? ¿Sí o no? Bueno. Pero al final de cuentas, tenemos ¿qué? La libertad de hacerlo o no hacerlo. Aquellos que digan, yo sí quiero, pues adelante. Para eso es tu iglesia. Para que tú te desarrolles en tu iglesia. Porque tú tienes esa libertad. Bueno. Hechos 15 del 36 al 41. Hechos 15, 36 al 41. Espero estén anotando para que tú digas, cuando te pregunten, ¿y tú dónde vas? A una iglesia bautista. ¿Y qué creen los bautistas? Ah, pues esto. Hechos 15 del 36 al 41 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juanito, el rajón, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las... El compa de Pablo, Bernabé, ¿qué hizo? Se separaron. ¿Hubo desacuerdos? Ahí dice que sí. Llegaron a tal desacuerdo que tuvieron que separarse. Ahí dice que sí.
¿Se dan cuenta cómo tienen libertad los miembros de la iglesia? Aún los que van a hacer la obra. Y es su decisión. Pero el pasaje que leímos en Romanos dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Todos vamos a dar cuentas de lo que hicimos aquí en la tierra. Sobre todo en ese tribunal después de haber sido salvos. ¿Sí? Bueno, último pasaje para libertad de conciencia. Efesios 4:16. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la libertad que tú tienes en tu conciencia de servir aquí, codo a codo con los hermanos, es tu decisión. Si tú dices, ay, es que en esa iglesia no hay amor, tú eres pente. Ay, yo quisiera servir, pero en esa iglesia no hay amor. Tú eres un pente, ¿sí? Que nunca va a crecer en una iglesia bautista, la verdad. Pero bueno. Y última A, bautista. Llegamos a la última A. Bautista, terminamos. Acepta solamente 2 oficios. Acepta solo 2 oficios. ¿Cuáles son? ¿Alguien más? A ver, otros ya que ya participaron, que no han participado. ¿Alguien más? No tengan. ¿Por qué les da pena equivocarse, hermanos? ¿O por qué les da pena mostrar que saben tanto? Pastor y diácono, ¿sí? Y ustedes se van a preguntar, ¿y quiénes son los diáconos? Pastor y diácono. ¿Sí? Solamente 2 oficios. No hay apóstoles en las iglesias bautistas, no hay profetas, no hay. Solamente se reconocen 2 oficios, pastores y diáconos. Timoteo, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, y ahorita les voy a decir quiénes son los diáconos, pero que están disfrazados de siervos. Gracias. Gracias. Ya, Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Les digo que sí hay, ¿verdad? No a mucho vino. No codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el ¿qué? Si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra diácono en el original simplemente quiere decir servidor, ¿sí?
uno que sirve, uno que ministra, servidor. Son como los monaguillos de los católicos. Digo, si tú eres católico, para que me entiendas, ¿sí? Son los que están ahí prestos para lo que se necesite, ¿sí? Por eso les digo que a lo mejor no como tal no son nombrados en esta iglesia. Hay otras iglesias bautistas que sí los nombran y los tienen bien identificados. Pero si tú quieres saber quién es un diácono en esta iglesia, pero que no se le da ese título, es, por ejemplo, el hermano César. Él sería un diácono, un servidor. ¿Quiénes más sirven? Aunque Humberto no está casado, pero sirve. Su servidor, el de los viejos, el hermano Homero, ya tiene algunos añitos aquí sirviendo. Varios aquí, ¿sí? Que no precisamente tienen que ser pronunciados. El pastor no es su estilo, pues, ¿sí? Como otras iglesias sí, los identifican muy claramente. Y el pastor, yo pienso que quiere evitar ciertas controversias y porque por eso no pronuncia diáconos así como oficialmente, ¿me entienden? Porque hay otras iglesias que sí, incluso hay iglesias, no se lo vayan a decir a nadie, pero que los diáconos son los que mueven al pastor, porque hacen sus juntas de negocios y le dicen al pastor cuánto va a ganar, le dicen al pastor qué tiene que predicar y le dicen al pastor cómo va a ser el calendario del año. ¿En serio? Y pastores mensos, pues que se dejan. ¿Sí? Pero solamente reconocemos dos oficios. ¿Sí? ¿Tú quieres ser diácono? Éntrale, sírvele, pero sirve. Ajá. Hay un pastor y hay otros que servimos. ¿Tú quieres ser uno? Éntrale. ¿Vale? La iglesia bautista reconoce solamente estos dos oficios. ¿Sí? ¿Te das cuenta en dónde estás sentado? Y ahora te das cuenta ahora, para hacer una clara distinción de un bautista con un pente, obviamente también los pentes tienen su acróstico o sus diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, los pentes dicen que solamente si eres lleno del Espíritu Santo puedes hablar ¿en qué? En lenguas, ¿verdad? ¿Sí? Ellos dicen eso y a lo mejor lo han de tener estipulado así. Y ellos se dicen, la iglesia pentecostal cree en la llenura del Espíritu y una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu es balbucear, idiomas angélicos según ellos, ¿no? Entonces, si tú ya has estado en una iglesia así, ahora ya no estás en una iglesia así. Ahora tú estás en una iglesia bautista. ¿Bien? Y bueno, si tú quieres hacer discípulos bautistas, pues eso es algo que he estado pensando. Puede ser que tú seas un pente que trae todavía doctrina pente y que los quieras traer aquí, en donde todos los bautistas son carrilludos al 1000. No la va a hacer tu discípulo pente, porque va a decir, ay, pero no que todo era amor y cordialidad y besos y abrazos. No. Esto ya va más de acuerdo a la filosofía de esta iglesia, ¿sí? Pero no por tener esta filosofía dejamos de ser bautistas, ¿sí? Entonces, aprendimos algo nuevo hoy. Por lo menos tú, ahora ¿dónde estás? En una iglesia bautista. Y esperemos que las generaciones de atrás sigan y quieran seguir siendo bautistas. Bueno, vamos a orar. Señor, bendice esta clase. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es nuestra regla. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.